Esta presentación es un documento de ayuda a todas las instituciones que estén intentando participar como socios o como coordinadores en la convocatoria 2018 de proyectos de asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación superior. Las asociaciones estratégicas están enmarcadas dentro de la acción clave 2 del programa Erasmus+. La característica de la acción clave 2 es que se trata de fomentar la cooperación entre instituciones para mejorar instituciones y sistemas educativos, a diferencia de la acción clave 1, que trata de mover individuos con motivo de que mejoren sus competencias, y a diferencia de la acción clave 3, que tiene como objetivo la reforma de sistemas y políticas educativas. Esto es muy importante a la hora de plantear en qué acción queréis concurrir. Dentro de la acción clave 2 hay varios tipos de proyectos. En primer lugar, los proyectos de asociaciones estratégicas, que son los que vamos a tratar, que tienen como objetivo modernizar las instituciones y sistemas de educación superior y pretenden impactar directamente en los países del programa. En el caso de los proyectos de Capacity Building, que también están dentro de la acción clave 2 y son proyectos centralizados que no gestiona SEPIE, sino que los gestiona la Agencia Ejecutiva de Bruselas directamente, son proyectos que pretenden modernizar instituciones y sistemas exactamente igual que las asociaciones estratégicas que os voy a contar. Sin embargo, el impacto directo que se prevé es en los sistemas e instituciones de países del resto del mundo, lo que llamamos países asociados en terminología de la guía del programa y que también es a veces motivo de confusión. Por último, están dentro de la acción clave 2, también tenemos otra acción que es las alianzas del conocimiento, que pretenden fomentar la cooperación específica con objetivos concretos entre instituciones y empresas de educación superior, empresas e instituciones de educación superior y tratan de impactar directamente de nuevo en los países del programa. Muchas veces los proyectos nos preguntáis dudas como ¿y puedo hacer una actividad en este país, en este otro país que no es un país del programa? Pues nosotros en la convocatoria de asociaciones estratégicas, puesto que el impacto directo se prevé en los países del programa, cualquier participación de socios de otros países tiene que estar muy justificado porque el objetivo final debe ser fomentar la modernización y la internacionalización de las instituciones dentro de los países del programa. Es decir, que las actividades se prevén inicialmente en los propios países del programa para garantizar que ese impacto se queda en este tipo de países. También como introducción y antes de centrarnos en la acción clave 203, la KA 203, que es la que estamos hablando, asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación superior, es importante que sepáis que cualquier institución puede participar en una asociación estratégica en cualquier otro ámbito. Es decir, el hecho de ser una institución de educación superior no te dirige directamente hacia estos tipos de proyectos, sino que tenéis el campo abierto para participar en cualquier ámbito educativo. Se trata de proyectos, los de asociaciones, que son intersectoriales, que también quieren fomentar que las instituciones educativas de cualquier ámbito trabajen con otras instituciones de otros ámbitos, trabajen con empresas y trabajen con cualquier tipo de organización e institución del panorama europeo. Todo lo que os vamos a contar se va a centrar en asociaciones estratégicas de la acción clave 2 dentro del ámbito KA 203, pero mucho es común al resto de KAs, a la 201, 204, 202. No obstante, en las actividades de enseñanza-aprendizaje y algunos aspectos más son específicos de las asociaciones estratégicas en este ámbito, en el de educación superior, ¿vale? Para plantearos un proyecto de asociación estratégica, debéis tener en cuenta que se trata de asociaciones de cooperación entre organizaciones activas en el mundo de la educación y formación. Y el objetivo de asociarse es implementar prácticas innovadoras, fomentar iniciativas de cooperación e intercambiar experiencias a escala europea. Este es el objetivo general de un proyecto K2 de asociaciones estratégicas. Y en el caso concreto de la K203 pretende ser una herramienta flexible para avanzar en la modernización e internacionalización de las organizaciones y sistemas de educación superior, totalmente en línea con la visión que tiene la
Comisión Europea para la Educación Superior en el marco del Horizonte hasta 2025. Y la idea clave hacia la que se pretende ir, que está recogida en documentos de la Comisión, es hacia la constitución de un área europea de educación superior, avanzando en el reconocimiento de títulos, avanzando en las redes europeas de universidades, avanzando en los desarrollos de currículos conjuntos y en el aprendizaje de lenguas. Es decir, que esto va a ser el marco que debe acompañar a cualquier iniciativa de proyecto KA 203. En este sentido, siempre viene bien consultar los documentos de filosofía del programa que soporta la filosofía del programa y la filosofía de la acción. Y aquí tenéis, por ejemplo, el de fortalecer la identidad europea a través de la educación y la cultura, que es de noviembre de 2017 y que vais a ver que está muy alineado con las prioridades de la convocatoria y también con la agenda renovada para la modernización de las instituciones de la educación superior en 2025. Y hablando de la visión para 2025, pues la recoge esta pequeña cita. Una visión para 2025 sería una Europa en la que el aprendizaje, el estudio y la investigación no se verían obstaculizados por las fronteras. Un continente en el que pasar tiempo en otro Estado miembro para estudiar, aprender o trabajar se ha convertido en un estándar y en el que, además de la lengua materna, hablar 2 idiomas más se ha convertido en la norma. Un continente en el que las personas tienen un fuerte sentido de su identidad como europeos, del patrimonio cultural de Europa y de su diversidad. Este es el fondo o digamos la línea estratégica hacia la que se quiere avanzar. Y vais a ver que las prioridades de la convocatoria, digamos que se enmarcan perfectamente dentro de esta línea general. Dentro de los proyectos de la acción clave 2 de asociaciones estratégicas tenemos 2 tipos de proyectos, los de innovación y los de intercambio de buenas prácticas. De estos segundos no voy a hablar porque son únicamente posibles en los ámbitos educativos diferentes a educación superior. Como yo os voy a contar la KA 203, os tengo que contar únicamente los proyectos de innovación. Pero insisto, cualquier organización tiene abierta esta vía a través de estos proyectos. La única diferencia es que el impacto, por ejemplo, en la KA 204 es en el campo de adultos. Aquí el impacto que se busca es en la formación profesional y aquí el impacto que se busca es en las entidades educativas de grado, de escuelas primaria y secundaria. Y aquí la formación profesional de grado medio. Entonces, para el ámbito de educación superior, ya sea universidad o formación profesional, nos tenemos que ir a proyectos de innovación, cuyo objetivo, diferenciado de los proyectos de cooperación de intercambio y buenas prácticas, es el desarrollo de productos innovadores o la difusión y aprovechamiento de productos nuevos ya existentes. ¿Vale? Esa es la clave de los proyectos de innovación. O bien desarrollan nuevos productos o bien difunden y aprovechan intensivamente algo novedoso ya existente. Como he comentado hace un momento, las actividades subvencionables van a ser diferentes por el tipo de formulario que utilicemos y lo que determina qué tipo de formulario debo utilizar es en qué sector educativo mi proyecto va a impactar fundamentalmente, principalmente. Si pretendo modernizar instituciones y sistemas y formas de hacer dentro de la educación superior, tengo que irme a acción clave 2 y KA 203. Si por el contrario soy una universidad o un centro de educación de formación profesional superior, pero voy a trabajar por objetivos o por prioridades de la FP de grado medio, me tengo que ir a un KA 202. Si voy a trabajar en el ámbito de educación escolar, a un KA 201, y si me voy a ir a un ámbito de adultos, me tengo que ir a un KA 204. Y las actividades subvencionables van a ser diferentes, algunas de ellas, entre unos y otros. Hay algunas que son comunes y hay otras que son específicas por formulario. Lo que sí es común a todos los proyectos de innovación en cualquier ámbito es que deben ofrecer una solución a un problema en el ámbito educativo en el que están intentando incidir. El esquema de cualquier proyecto de innovación debe responder o debe ajustarse a una serie de actividades subvencionables. Partimos de la base de que buscamos impacto directo en las instituciones socias de los países del programa, tanto en las personas, en los profesores, en los alumnos, en las propias instituciones y en terceros. Para conseguir ese impacto
en un proyecto de innovación necesitamos o bien desarrollar nuevos productos que difundimos porque son productos que tienen que tener potencial de uso para terceros, o bien hacemos actividades para difundir y explotar productos innovadores ya existentes, y esas actividades deben impactar, como hemos dicho, en las personas, en las instituciones de los socios, de los países socios y también del resto de países del programa. Esa idea es la que está detrás, es el problema que queremos o aquello que queremos mejorar de nuestras instituciones o de nuestros sistemas, y para ello en el año 2018 a través de proyectos K203 se van a repartir prácticamente 5 millones de euros. Como hemos dicho antes, se espera que el impacto de estos proyectos sea sobre todo en las organizaciones establecidas en los países del programa. No obstante, estos proyectos están abiertos a la participación de organizaciones de países socios del resto del mundo, siempre y cuando aporten un valor añadido esencial para mejorar, como hemos dicho, los sistemas de los países del programa. A la hora de elegir los socios no es lo más importante los países de origen, lo más importante es la complementariedad que necesito, es decir, qué conocimientos, capacidades necesito unir, qué tipos de experiencias o en qué escala, ese alcance geográfico, la idea tiene sentido, y entonces de esa manera hay que construir la asociación pensando en los objetivos finales del proyecto y en el impacto del proyecto. Existen o pueden existir en un proyecto K203 tres tipos de socios. Los que tienen un papel más importante son los coordinadores, o es el coordinador, que solo es uno, y tiene que ser de un país del programa, una institución ubicada en cualquier país del programa. El coordinador es el que lleva la relación con la agencia nacional. En este caso vosotros sois potenciales coordinadores españoles y tendría relación con esta agencia nacional que es SEPIE. Los socios, los socios pueden proceder de cualquier país del mundo, ya sea países asociados o países del programa. Sí que es verdad que necesitáis un mínimo de 3 socios de 3 países como mínimo del programa, aunque puede haber más socios de países asociados siempre y cuando aporten ese valor añadido al proyecto que hemos comentado. También hay una tercera categoría que son los miembros asociados. Son instituciones que no forman parte del consorcio formalmente, pero que pueden constar en el proyecto apoyando la difusión o apoyando algunas actividades concretas, aunque no tengan una relación contractual. Pero se entiende que ese apoyo es valioso y puede constar en la solicitud y se valora positivamente si tiene sentido para los objetivos del proyecto. Y como hemos comentado desde el principio, estos proyectos tienen posible dimensión internacional por la posibilidad de incluir organizaciones de cualquier país del mundo, de países asociados. Sí que es verdad que estos socios van a tener limitaciones en la subvención porque, como hemos dicho desde el inicio, esta acción está destinada a conseguir un impacto en las organizaciones del programa. Y en eso se diferencia de Capacity Building, donde el impacto se prevé aquí. Nosotros queremos, estas organizaciones de terceros países pueden participar en tanto en cuanto aporten valor añadido para conseguir cambios en los países del programa. Todo proyecto debe hacer referencia a una serie de prioridades que están definidas en la convocatoria. Las prioridades están absolutamente alineadas con los documentos de filosofía del programa y que han sido recientemente actualizados y que tienen que ver, como dijimos antes, con la visión a largo plazo de la educación en Europa. En la convocatoria 2018 se han establecido 3 prioridades europeas especialmente relevantes en el contexto nacional, que son el valor del patrimonio cultural europeo como fuerza para la cohesión social. También la inclusión social, la sensibilidad hacia los colectivos más desfavorecidos, y estas, digamos, son para todos los ámbitos. También existe una tercera prioridad europea en el contexto nacional específica para el ámbito escolar. Lo que es común a todos los proyectos también es que todos los proyectos deben al menos marcar una prioridad horizontal o específica del sector. Se pueden elegir prioridades, las específicas del sector de educación superior o las prioridades europeas en el contexto nacional que hemos comentado o prioridades horizontales. Todas ellas están en la guía del programa y se pueden consultar. En el anexo 1 de la guía
del programa se pueden consultar algunos formatos de proyecto que responden a estas prioridades en el caso de la educación superior y que os pueden servir de inspiración para formular vuestros propios proyectos. Además de materiales formativos, otro ejemplo pueden ser, por ejemplo, itinerarios de aprendizaje flexibles o propuestas para reconocimiento y validación de resultados del aprendizaje en los países socios. Independientemente del tipo de proyecto K2, todos ellos van a ser evaluados con los mismos criterios. Ahí tenéis, son 4: impacto, relevancia, calidad en el equipo, en el consorcio y calidad en el diseño y la ejecución del proyecto. Los más importantes en puntuación son relevancia e impacto. Y la puntuación mínima es el 50% en cada criterio, sumando un total de 60 sobre 100 puntos para resultar elegible para financiación o subvencionable. El primero, comentando uno por uno estos criterios, cuando hablamos de diseño, estamos hablando de que la combinación de actividades sea coherente con los resultados de impacto que se persiguen y que económicamente tenga sentido el presupuesto que se propone. Hablando de difusión o impacto, nos referimos a que se pueda concretar de manera evidente cuál es el cambio que se pretende conseguir en las instituciones socias de los países del programa que están participando en el proyecto. También se entiende como impacto el potencial que pueden tener sobre los destinatarios de las actividades o sobre terceras instituciones. El criterio de equipo se refiere a que la combinación de organizaciones que forma el consorcio sea la más apropiada para provocar los cambios o innovaciones que se pretenden y que cada uno de los socios aporten, se vea cuál sería su contribución, se describa convenientemente cuál es la aportación que va a realizar al proyecto por su perfil. Y el criterio de relevancia tiene que ver con lo que hemos comentado al principio, con que los cambios que se pretenden vayan en línea con las prioridades de la convocatoria, que a su vez están conectadas con las políticas europeas educativas, previendo un horizonte hasta 2025, que es el que dibuja los documentos de política europeos.